damos ya la bienvenida en el plató de Córdoba TV a Herminio Trigo. Herminio, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión para cerrar la semana, ya que ayer tuvimos ese especial dedicado al Banco de Alimentos Medina Zahara. Nos hemos visto obligados a trasladar también la sección de cine a este viernes. Los viernes son los estrenos, y los viernes es el día del cine, los viernes son los días en que se suele ir al cine también, o sea que no es mal día. Bueno, Herminio, vamos a hablar de uno de los títulos que más repercusión está teniendo, a pesar de haber llegado en España a la cartelera, pues precisamente coincidiendo con ese blockbuster, con esa segunda entrega del Hobbit. Nos referimos a 12 años de esclavitud, el último título, la última película del cineasta londinense Steve McQueen. Sí, y es una pena que haya coincidido con eso, con Blockbuster, con Hobbit, ¿no? Porque es una película realmente extraordinaria. A mí me gustaría situar la película porque hay una cosa importante, que en este caso viene de la mano del director. Steve McQueen pues es un director negro que procede del videoarte. Es un británico, bueno, él se manifestó siempre en este tipo de pequeños formatos en blanco y negro de vídeos, pero era muy rompedor y muy imaginativo. Entonces él incluso llegó a exponer en el MoMA de Nueva York, es decir, un artista muy reconocido. Entonces dio el salto al cine hace 5 años, hizo Hunger, que es una película sobre la huelga de hambre del IRA, y después hizo Examen, una película que hablamos de ella en octubre cuando la trajo, la filmó aquí a Córdoba. Y esta es su tercera película, pero esta película supone un salto más, es decir, él pasó del videoarte, pasó a las películas de pequeño formato, porque tanto Hunger como Shine son películas que tienen un presupuesto bajo, aunque siempre trabaja con el mismo actor, con Michael Fassbender, ¿no? Pero ahora pasa a la gran producción, pasa al cine de Hollywood, digamos, ¿no? por emplear un término que defina este tipo de películas, gran producción. Y aquí, bueno, pues esos saltos que se dan, pues a veces son gente que funciona bien, que entienden bien el formato pequeño, cuando pasan a la gran producción, pues a lo mejor no es su campo, ¿no? No es el caso de Steve McQueen, que aquí demuestra su calidad como artista. Entonces, esa es una consideración que quería hacer previa, porque se le ha criticado mucho a McQueen el que haya renunciado a esa élite, de esa manifestación artística elitista hasta cierto punto, ¿no? Que es el arte pues creativo, pero para minorías. Y yo celebro mucho, y los que son aficionados al cine también supongo, que haya dado el salto ese al cine comercial, entre comillas, porque disfrutamos con un artista como este y que hace mucha falta en el cine, que vengan personas como esta a hacer este tipo de películas. La segunda consideración que quiero hacer es que esta historia que cuenta 12 años de esclavitud está basada en un libro autobiográfico de un personaje, Solomon Northup, que, bueno, le pasó a él y contó esta historia. Eso ocurría por allá por el año 1853, creo, más o menos. Y que a poco tiempo de aquello pues surgió la novela La cabaña de Teotón. O sea, que eran dos coincidencias, pero una era una ficción dedicada más, como La cabaña de Teotón, dedicada más hacia tema espiritual, de la fe, de la creencia en Dios, de Dios Salvador y todas estas cosas. Y aquí, en esta película de 12 años de esclavitud, que es el libro de este personaje, pues no va por ahí. Entonces, por primera vez en el cine americano, se trata la esclavitud como tiene que tratarse. Es decir, se trata con la crudeza, con la realidad de tal como fue. Y no está inventado, pasó de verdad. Está en un relato verídico, ¿no? Además, te iba a decir, sin limitarse a mostrarnos esa crudeza, ese dolor de las víctimas, sino también mirar a los villanos y preguntarnos si quizás se les está consintiendo, ¿no?, ese comportamiento, también pues apelando a esa responsabilidad, incluso de la comunidad que se siente sometida, ¿no? Bueno, esa es una de las consecuencias de la película. Es decir, el relato de este personaje que fue secuestrado en Washington en 1840 por ahí,
y liberados en la Luisiana, 12 años después, pues esos 12 años, que es lo que cuenta la película, es la caída al infierno, ¿no? A los infiernos. Es un personaje que vive, es un violinista, que vive con su mujer y sus 2 hijos, en Washington, tranquilamente, vive de su trabajo, vive feliz, lo secuestra y lo convierte en esclavo. Y entonces baja a los infiernos y tira 12 años en los infiernos, hasta que lo rescata. La descripción que se hace de este mundo de la esclavitud es una descripción realmente que duele verlo. Estamos acostumbrados a ver los relatos de la crueldad humana en el Holocausto nazi, que hemos visto incluso reflejado en cine, en buenas películas, ¿no? Como por ejemplo La lista de Schindler, ¿no? Una de ellas, o El pianista de Polanski, 2 películas que reflejan el horror del nazismo, aparte de los documentales que se han hecho sobre eso. Pero no se ha hecho nada sobre el mundo de la esclavitud, que era tan horroroso y tan horrible como aquel, ¿no? Donde la vida humana estaba tan despreciada, la vida de ciertos humanos, los negros, ¿no? Tan despreciada que, bueno, pues no valía nada, simplemente valía lo que costara en el mercado, era la mercancía. Igual que una vaca, por ejemplo, pues eso era un hombre, ¿no? Entonces, el tratamiento que se da a estos esclavos es tan brutal, tan despiadado, tan cruel, y está reflejado en la película de una manera tan realista, tan normal, digamos, que realmente asombra y espanta, pero espanta no las secuencias duras, crueles, que hay pocas. Espanta precisamente ese comportamiento humano, es decir, esa crueldad del hombre para el hombre, de un hombre blanco hacia uno negro. Pero ¿cómo esto es posible, no? Cómo no tener esa consideración mínima de persona, ¿no? Hoy día nos espanta. En aquella época, en cierto tipo de partes, ciertas sociedades, era normal esa consideración. En Estados Unidos fundamental, ¿no? Eso dio origen, además, entre otras cosas, entre otras causas, a la guerra de secesión, la guerra civil americana, unos años después. Entonces, este tipo de reflejo es el que la película nos deja planchadillos, nos deja planchados. Porque, y digo, no lo hace desde la crueldad, no lo hace desde el maniqueísmo de los malos malísimos y los buenos buenísimos y mártires. No lo hace desde ahí. Lo hace desde la consideración humana, del reflejo humano. Eso es difícil de hacer, pero McQueen lo hace perfectamente. Hay un plano, por ejemplo, del protagonista mirando la cámara, fijamente, un plano mirando la cámara, es la primera vez que el protagonista mira la cámara, ¿no? Y además algo muy propio, ¿no?, de Stephen McQueen, ¿no? Sí, esos planos quietos, y esa sensación de que no pasa nada, ¿no?, para que veamos realmente al personaje. Pero realmente es cuando el personaje, como preguntándose, ¿qué hago, no? Porque el personaje trata toda la película de intentar recuperar su vida, pero le han quitado el nombre, ya no se llama Solomon Nazar, se llama Pratt. Y ya no sabe ni leer ni escribir. Han dicho que un esclavo que estaba al lado dice, no digas que sabe leer y escribir porque lo va a pasar peor. Han dicho que lo han secuestrado, o sea, que viene de Georgia, cuando él es de Washington. En fin, le han cambiado totalmente su personalidad. Él quiere recuperar su vida. Entonces, cuando ya lleva la película casi al final, ¿no?, ese plano fijo del protagonista mirando a la pantalla, mirando a la cámara, y que a los espectadores, te mete un poquito el nudo en el estómago, porque dice, bueno, ¿y qué hago? Y yo como espectador, ¿qué puedo hacer, no?, por ayudarle, por sacar a este hombre de ese infierno? ¿Cómo puedo ayudarle? Pero es que la pregunta también se la hace el mismo, esa mirada, ¿no? ¿Qué puedo hacer para irme de aquí, ¿no?, para recuperar mi vida normal? Esa es, digamos, el núcleo. Yo diría que esa mirada define la película. Si hay que seleccionar un plano de la película, que hay muchos magníficos, con una gran belleza, planos secuencias muy interesantes, muy bien hechos, porque se nota la mano del artista, del concepto de imagen que tiene en McQueen, es fundamental. Él concibe el mundo en imágenes y las plasma perfectamente, y sabe mover la cámara y dejarla fija. Hay un plano, por ejemplo, realmente espectacular, ¿no?, que dice mucho de lo que quiere contar McQueen, ¿no? Y es cuando hay un
está preso ya cuando lo cogen, lo secuestran. Está agarrado el personaje a una reja, la cámara se eleva, es una pared de ladrillo grande, 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 y cuando se eleva del todo, al fondo está la Casa Blanca. Sí, todo un símbolo, ¿no? Es decir, este personaje encerrado aquí, y ahí está la Casa Blanca, con otro negro, gobernando ahora, ¿no? Es decir, han pasado 160 años de entonces, pero bueno, se ha conseguido. Pero fíjate, un hombre secuestrado y esclavo, y otro negro, como este, allí gobernando. Es decir, la película está llena de insinuaciones, y no es, pese a que es dura, emplea mucho la elipsis. Y la combina muy bien con los planos explícitos. Incluso hay algún plano explícito que debería haber empleado elipsis, porque duele mucho, ¿no? Entonces convendría que, hay a veces que uno dice, debería haber empleado aquí también la elipsis, ¿no? Eso explica que algunos críticos hayan mirado a La Pasión de Cristo, de Mel Gibson, ¿no? Quizá por esa crudeza, ¿no? Bueno, yo no lo encuentro parecido. Ha sido una de las conexiones que Quizás en la crudeza del plano, bueno, tal vez, pero no llega a ser, ni mucho menos aquella cosa que hizo Mel Gibson, que yo no le llamo ni siquiera película, esa cosa que hizo, pues de horror, ¿no? Y entonces, no llega ni siquiera, no llega a eso, no sé yo comparar estos planos. Son, primero, causas distintas, situaciones distintas, razones diferentes, y el plano físico, pues tampoco, hombre, es duro, es cruel, ¿no? Pero no encuentro relación. Pero sí es verdad que si se hace una elipsis, mejor todavía, se evita esa manifestación explícita de la crueldad. Pero yo creo también que eso forma parte del mensaje que McQueen quiere dar, ¿no? Y es el horror. El horror es esto, ¿eh? Igual que, bueno, pues hay planos en la lista de Schindler, por ejemplo, que nos podían haber ahorrado también, ¿no? O en El pianista, que nos podían haber ahorrado. Hoy vemos imágenes del Holocausto, pero claro, si no las ves, no captas el horror del maltrato del hombre para el hombre. Es decir, esta es la idea que en la película se queda reflejada perfectamente. La película tiene además, el manejo que hace, me sorprende mucho, porque claro, solamente es de la mano de un artista con un sentido del ritmo y un sentido de la imagen se puede dar, y es el uso del flashback. Los saltos atrás que da están, yo no he visto nada tan bien empleado. Es decir, hace tiempo que no veo una película donde el flashback se emplee de una forma tan armónica, tan ayudando a la narración, como en esta película. Es una cosa realmente que me sorprendió. Es decir, muchas películas emplean el flashback, y muchos directores lo hacen muy bien. Pero como están metidos en esta película, que es contar los saltos que da hacia atrás y hacia adelante, para engarzar la historia que está contando en el presente con el pasado de este personaje, ese engarce que hace a través del flashback es perfecto, se deja ver perfectamente. De hecho, en la película no empieza por el principio, empieza por la mitad, ¿no? Entonces, por ahí empieza, la mitad. Y claro, esos flashbacks que van para atrás y van contando, está muy bien expresado y muy bien contado. Es una de las cosas que también, digo, me asombran de la película. Y me ha gustado muchísimo esa forma de hacer las cosas. En definitiva, es una película donde la crueldad, la bajeza del ser humano queda patente, y la vergüenza de que haya personas que hayan hecho estas cosas, y no son las únicas que salen en la película, era el paradigma de aquella época. Pues realmente es algo avergonzado de la especie humana, ¿no? De que estas cosas puedan hacerlas hombres que se llaman hombres, pero realmente son malas bestias, ¿no? Claro, de ahí lo incómodo, ¿no?, de mostrar esta realidad, como decíamos al principio, por lo que la película ha podido, pues, resultar controvertida, y es que a pesar de la distancia, ¿no?, en el tiempo, pues Stephen McQueen también mira, ¿no?, a esos que en su momento miraron, pero hacia otro lado, ¿no? Sí, hay un personaje que realmente hay que entenderlo. En la película hay que entender los personajes, incluso los personajes más crueles. El papel que desempeña Michael Fassbender
es un personaje cruel, lejos de esos personajes que interpretaba antes, ¿no? Este personaje es un personaje realmente odioso, ¿no? Pero hay que entender también que es un personaje torturado, es un personaje con unas creencias en la degradación de la especie humana, de parte de la especie humana, de la raza negra, y a la vez atormentado porque hay un atractivo, la atrae, ¿no? Una chica negra la atrae, ¿no? Una esclava negra la atrae. Entonces se debate entre esa ruptura interna de sus propios sentimientos, ¿no? Y creencias. Es un personaje, ahí está pues la bonomía de los demás blancos, que también las hay, ¿no? Brad Pitt es el personaje que realmente interviene en la película y bueno, pues es un hombre bueno, un hombre con creencias realmente cristianas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque él incluso va disfrazado de cuáquero, ¿no? O sea, que es un poco la creencia cristiana, el amor cristiano hacia todos los hombres somos iguales ante los ojos de Dios, esa idea la que defienden los personajes que realmente pasan por la película, son buenos, son blancos buenos. Como todo, blancos buenos, blancos malos. O sea que en todo esto, esa realidad que realmente existe, pues está plasmada en la película perfectamente reflejada. Yo creo que la película es absolutamente recomendable, está nominada a 7 Globos de Oro y que los Oscars seguramente va a dar mucho ruido, porque es una película para ver, muy recomendable, y que realmente sale uno con la satisfacción de haber visto una gran película, y con una gran película que no solamente tiene la belleza de lo que uno ha visto, sino que te hace pensar, te hace reflexionar. No es una película amable, no es una película que te emocione hasta las lágrimas. Es verdad que los planos finales, a veces pues hay personas más sensibles que tengan un nudo en la garganta, ¿no? Los planos finales. Pero tiene que ver también con llegar a Ítaca, de Ulises, ¿no? Con llegar al final de todo el camino tortuoso y difícil que ha sufrido este personaje, ¿no? Los actores están muy bien. A mí me ha sorprendido el protagonista, que es un personaje un actor que yo no conocía, que es Chiwetel Ejiofor. Lo he visto en unos papeles secundarios, pero no como protagonista. Borda el papel, un papel muy difícil, porque un papel desde que tú te sientes libre y pasas a esa esclavitud, a ese infierno, y bueno, ¿qué haces? Te sublevas, intentas huir, te adaptas buscando mejores momentos. Estas circunstancias de adaptarse a ver esto cómo va y a ver, sufriré lo que pueda sufrir, a ver esto cómo se desarrolla, pero sin renunciar a irse de allí. Esos matices lo refleja muy bien este actor, que digo, para mí me ha sorprendido porque hace un buen papel. Michael Fassbender ya lo conocemos, es un actor magnífico, aquí el papel lo dobla, o sea, lo borda muy bien, lo borda perfectamente, y hace el papel de duro, además aguanta muy bien los primeros planos de ira, ¿no? De ira, esos planos llenos de ira y de odio, ¿no? Los refleja perfectamente, y más McQueen le mete la cámara para que lo haga bien. Luego pues aparecen personajes como Brad Pitt, que hace un personaje cortito, Paul Giamatti también sale como contratante de esclavos. Son dos actores ya conocidos con una gran solvencia que hacen que la película ayuden a que la película funcione bastante bien. El crítico Sergi Sánchez, que suele dedicar tras su crítica pues, un pequeño espacio a destacar lo mejor y lo peor de cada película, nos dice que en este caso lo mejor es la alergia de Stephen McQueen al melodrama y lo peor la quizá excesiva conciencia de haber filmado y haber firmado pues, la mejor película sobre la historia de la esclavitud. No sé qué te parece a ti esto. Bueno, yo creo que acierta, es decir, la película se presta al melodrama, pero vamos, a la primera de cambio. A los primeros planos, ya que un director que vaya por ahí, vamos, lo tiene fácil. Hace un melodrama, pero vamos, ya. Y saca el pañuelo y lo llena y te vas de la película llorando, ¿no? Bien llorado, sí. No, esta película no pasa nada de eso, es decir, no es una película que sea un melodrama para nada. Una película dramática, pero no melodramática, o sea que es una diferencia importante. En cuanto a la mejor película, yo diría que es la única, y hasta ahora la mejor, sin duda, y va a ser difícil que se haga una mejor que esta, ¿no? A no ser que se estudie desde otro ángulo diferente,
el tema de la esclavitud. Yo creo que el pueblo norteamericano no está por hacer esa revisión de su historia. O sea, no lo ha hecho hasta ahora, de esa página negra de su historia, no ha hecho esa revisión. El cine norteamericano no ha hecho esa revisión y no creo que esté dispuesto a hacerla. Aunque ahora, con la presidencia de un presidente negro, creo que sería oportuno que echara esa vista atrás y reconociera esa etapa negra de su historia y la evolución hasta llegar hasta ahora. Cómo ha evolucionado la integración de todas las razas en el núcleo en Estados Unidos y de que da como resultado que tengamos un presidente en Estados Unidos, ¿no?, que sea negro. Yo creo que sería una buena ocasión para hacer esto. De hecho, Fassbender lo ha hecho. No es norteamericano, es británico, pero no estaría mal que los norteamericanos tomaran nota de esta película y veremos a ver cómo sienta. En los Oscars veremos a ver cómo sienta. En los Oscars es un barómetro. Sí, porque viene muy bien posicionada y los Globos de Oro... Exactamente. Entonces vamos a ver los norteamericanos cómo reconocen esta película, ¿no? ¿Cómo la ven? Si la ven bien, la ven mal, teniendo en cuenta que va muy bien amarrada técnicamente y la historia es real, es decir, no es una historia inventada, no se la ha inventado el director, como podía ser el pianista, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, o otras películas. No es eso, es una historia real, es decir, esta ruptura con esa etapa oscura de la historia norteamericana se ha hecho desde la realidad, desde una historia real. Es decir, McQueen ha ido amarrado ahí. Es decir, no me pueden tachar de que yo me he inventado esto. No, está ahí. Y le ha escrito este hombre que además es negro y es norteamericano, ¿no? Entonces, creo que tiene ingredientes necesarios para que la película tenga éxito, lo está teniendo mucho, pero tenga éxito en el reconocimiento oficial de los premios. Y gracias a que ese músico, Solomon Northup, pues tuvo, ¿no?, las agallas, la capacidad de plasmar en esa obra, en ese libro, pues esos 12 años, ¿no?, de vejaciones y de tortura. Efectivamente. Bueno, pues entonces, como tú ya has comentado, perfectamente recomendable esta película que han definido de desgarradora, de intensa, incluso de monumental. Se habla de excelencia por parte de todo este equipo que la ha hecho posible, así que bueno, esperando a cómo la reciben, cómo viven esta experiencia de 12 años de esclavitud, nuestros espectadores, pues te damos las gracias por haberles aportado también esta crítica y también a los que no conocieran pues este último título de Stephen McQueen para que no tarden y vayan, acudan al cine, ¿no? Efectivamente, además que ahí se puede, los que vieron Sam en la Filmoteca y vean esta, van a ver el salto que ha hecho McQueen desde una gran película como de Sam pasar a esta, ¿no?, con otra gran película, pero de otro formato diferente, ¿no? Entonces, ver cómo un artista que sabe lo que tiene entre manos es capaz de moverse en distintos ámbitos artísticos. Muy bien, bueno, pues Herminio, te agradecemos tu visita una semana más y bueno, como no te vamos a ver hasta después de Nochebuena, que disfrutes mucho de esa velada y muy feliz Navidad. Gracias, igualmente. Gracias.